El Santo Padre Da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ma quanti sposi novelli, eh? ¿Cuántos recién casados, Dice el Papa observando una parte de estos fieles en que muchas de las señoras están con su vestido de novia. De los Hechos de los Apóstoles, Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Es decir, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Du livre des Actes des Apôtres. Tras la lectura en lengua francesa, seguirá en inglés, alemán, por supuesto también en nuestro idioma en español, en portugués, en árabe y en polaco. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir. Entre los numerosos fieles y peregrinos procedentes de diversos países que se han dado cita esta mañana en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, encontramos a un grupo procedente de la parroquia de la Inmaculada y de San Alberto Magno de Córdoba, en España. También un numeroso grupo de peregrinos procedentes de México y de Brasil, fieles y parroquianos de la parroquia de Santa Risa de Casia de Itumbiara. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. How he went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus der Apostelgeschichte. Da begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa. Entre los fieles que se han dado cita hoy hay diversos misioneros de la Congregación de la Santa Cruz, las Ursulinas de María Inmaculada, todos ellos procedentes de diversos países, así como las religiosas del amor de la Cruz de Go Vap en Vietnam, participantes en el campo internacional organizado por la obra para la juventud Giorgio Lapira de Florencia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Hemos escuchado la mencionada lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles en la voz de nuestra compañera Alina Tufani. Y mientras tanto destacamos que entre los diversos grupos presentes hoy, además de los de Italia, que ciertamente son numerosos, los hay de Francia, de Costa de Marfil, de Inglaterra, de Alemania, de Austria, de la República de Gna, de Polonia, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia.
porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Este párrafo tomado de los Hechos de los Apóstoles ha sido escogido específicamente para el tema que el Santo Padre abordará en su catequesis, la número 6 del ciclo dedicado al Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios hacia Jesús, nuestra esperanza. Esta sexta catequesis lleva por título El Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Y de hecho, en el párrafo escogido, se lee que Pedro tomó la palabra para decir: ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. Después del bautismo predicado por Juan, es decir, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Y ahora sí, tras la lengua polaca, el Santo Padre dará comienzo a esta catequesis. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo que viene sobre Jesús en el bautismo en el Jordán y se difunde después Él en su cuerpo, que es la Iglesia. En el Evangelio de Marcos se describe así la escena del bautismo de Jesús. En aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y enseguida, al salir del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu que descendía hacia él como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo el amado, en ti he puesto mi complacencia. Esto en el Evangelio de Marcos. Toda la Trinidad se reunió en aquel momento a orillas del Jordán. Está el Padre que se hace presente con su voz. Está el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y está aquel a quien el Padre proclama su Hijo amado. Es un momento muy importante de la revelación, muy importante de la historia de la salvación, este pasaje del Evangelio. ¿Qué sucedió en el bautismo de Jesús que fue tan importante para que todos los evangelistas lo relaten? La respuesta la encontramos en las palabras que Jesús pronuncia poco después en la sinagoga de Nazaret, con clara referencia al acontecimiento del Jordán. El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. En el Jordán, Dios Padre ungió con el Espíritu Santo, es decir, unió a Jesús como Rey, profeta y sacerdote. De hecho, los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con aceite perfumado en el Antiguo Testamento. En el caso de Cristo, en lugar del óleo físico, está el óleo espiritual, que es el Espíritu Santo.
es el mismo Espíritu que desciende sobre Jesús. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde el primer instante de su encarnación. Aquella, sin embargo, era una gracia personal. Incomunicable. Ahora, en cambio, recibe la plenitud del don del Espíritu para su misión, que como cabeza comunicará a su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso la Iglesia es el cuerpo real. El término hebreo de Mesías y el correspondiente griego de Cristo, ambos referidos a Jesús, significan ungido. Ungido con el óleo de la alegría. Nuestro mismo nombre de cristianos será explicado por los padres en el sentido literal. Cristianos significa ungidos a imitación de Cristo. Hay un salmo en la Biblia que habla de un óleo perfumado que se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote Aarón y descendía hasta el borde. Es una imagen poética utilizada para describir la felicidad de vivir juntos como hermanos, y se ha convertido en una realidad espiritual y mística en Cristo y en la Iglesia. Cristo es la cabeza, nuestro sumo sacerdote. El Espíritu Santo es el óleo perfumado y la Iglesia es el cuerpo de Cristo en el que se difunde. Hemos visto por qué el Espíritu Santo en la Biblia está simbolizado por el viento, y de hecho toma de él su propio nombre, Ruá. También vale la pena preguntarse por qué está simbolizado por el aceite y qué lección práctica podemos extraer de este símbolo. En la misa del Jueves Santo, al consagrar el óleo llamado crisma, el obispo, refiriéndose a los que recibirán la unción en el bautismo y la confirmación, dice que esta unción los penetre y santifique, para que, liberados de su corrupción nativa y consagrados como templo de su gloria, difundan la fragancia de una vida santa. Es una explicación que se remonta a San Pablo, que escribe a los Corintios: porque somos ante Dios el olor de Cristo. La unción produce el perfume. Los consagrados que viven esta unción con alegría perfuman a la Iglesia. Sabemos que, lamentablemente, a veces los cristianos no difunden la fragancia de Cristo, sino el mal olor de su propio pecado. No lo olvidemos nunca, el pecado nos aleja de Jesús. Y el diablo, no se olviden, normalmente el diablo entra a través de los bolsillos. Esto no debe distraernos de nuestro compromiso de realizar, en la medida de nuestras posibilidades, y cada uno en su ambiente, esta sublime vocación de ser el buen olor de Cristo en el mundo. La fragancia de Cristo emana de los frutos del Espíritu, que son amor, alegría, paz, magnanimidad, benignidad, bondad, dominio de sí, como dice Pablo. Una persona con amor, gozosa, que crea la paz. Una persona magnánima, una persona benévola, una persona buena. Es hermoso encontrar a una persona buena, una persona fiel, una persona mansa que no sea envidiosa,
E qualcuno sentirà intorno a noi un po' di fragancia dello Spirito Santo quando noi troviamo questa gente. Y alguno sentirá un poco de esta fragancia cuando nos encontremos en medio de las personas. Più consapevoli, unti da Lui. Grazie. Que seamos cada vez más conscientes de ser ungidos por Él. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous Santo exprimer Padre, los fieles y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia Ils vous assurent de leur prière à desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Voici un résumé de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Y ahora Chers frères et sœurs, una síntesis de la catequesis del Santo aujourd'hui, nous Padre. réfléchissons sur l'Esprit Saint qui vient sur Jésus Queridos lors de son hermanos y baptême dans le hermanas, hoy Jourdain, reflexionamos sobre el et Espíritu se répand Santo sur l'Église. que vino sobre Jesús en su bautismo en el Jordán À cet instant-là, y por sur medio de él l'Église. se derramó sobre la Iglesia. C'est un moment Toda la fondamental de Trinidad se l'histoire de la reunió en aquel révélation momento a et du orillas del salut. Jordán. Es un momento fundamental en la historia de la revelación y de la salvación. En el Jordán, Dios Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Él recibió la plenitud del Espíritu para su misión que comunicaría a la Iglesia. Por eso nuestro nombre de cristianos fue explicado por los padres como ungidos a imitación de Cristo. Lamentablemente a veces sucede que los cristianos no difunden suficientemente la fragancia de Cristo, sino el mal olor de su pecado. La fragancia de Cristo procede de los frutos del Espíritu. Si nos esforzamos por cultivar estos frutos, alguien olerá a nuestro alrededor un poco de la fragancia del Espíritu de Cristo. Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua francese e in particolare ai pellegrini provenienti della parrocchia delle Rives de la Bruche di Francia. E anche a quelli del Burkina Faso. E dalla diocesi di Abidjan. In questo periodo di vacanza chiediamo la grazia dello Spirito Santo per diffondere, per quanto possiamo, e ognuno nel proprio ambiente, il buon profumo di Cristo nella vita dei nostri fratelli e sorelle. Dio vi benedica. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los peregrinos de las parroquias de la Rive de la Bruche en Francia y a los de Burkina Faso y de la diócesis de Abidjan. Durante este periodo de vacaciones pidamos la gracia del Espíritu Santo para difundir en la medida de nuestras posibilidades y cada uno en su entorno el buen perfume de Cristo en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Most Holy Father, the English Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. The elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Y ahora un resumen de la catequesis Dear del Santo brothers Padre. and sisters,
In our continuing catechesis on the Holy Spirit, Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo, nos referimos ahora al descenso del Espíritu sobre Jesús en su bautismo en el Jordán. Allí Jesús se reveló como el Hijo predilecto del Padre y fue ungido por el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio público. Como Mesías, sacerdote, profeta y rey, Jesús a su vez nos otorga el Espíritu a nosotros, los miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. En el bautismo, cada uno de nosotros es ungido con el óleo perfumado del crisma como signo de nuestra participación en la vida de Cristo y de nuestra misión de difundir la fragancia de su presencia salvadora en nuestro mundo. Que cada día cultivemos esta unción y sirvamos para difundir el buen perfume de Cristo en la vida de todos aquellos con quienes nos encontremos. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Cristo. Dio vi benedica. Doy la cordial bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, dijo el Papa, presentes en la audiencia de hoy. Invoco sobre todos ustedes y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Heiliger Vater, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos el misterio del bautismo de Jesús. Los asistentes oyen la voz del Padre Celestial y ven descender sobre Jesús, el Hijo predilecto del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma. Poco después, en la sinagoga de Nazaret, Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido». La palabra Cristo significa el ungido y esta unción con el Espíritu Santo se extiende también al cuerpo de Cristo, la Iglesia, que se convierte así en un pueblo real, profético y sacerdotal. Die dazu berufen sind, durch ein Leben gemäß dem Geist Christi, den Wohlgeruch dieser Salbung. Podemos llamarnos cristianos ungidos porque estamos llamados a difundir la fragancia de esta unción. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fedeli di lingua tedesca, nel battesimo del Giordano Dio, il Padre Celeste, ha rivelato Gesù come suo figlio prediletto. Riportare Gesù Cristo al centro dell'attenzione di tutti i credenti è stato anche il grande desiderio di San Pio X, di cui oggi celebriamo la memoria. Per sua intercessione il Signore vi conceda di fare sempre esperienza della sua amorevole vicinanza. El Santo Padre ha dicho, queridos fieles de lengua alemana, en el bautismo en el Jordán, Dios, el Padre Celestial, reveló a Jesús como su Hijo amado. Volver a poner a Jesucristo en el centro de la atención de todos los creyentes fue también el gran deseo de San Pío X, cuya memoria celebramos hoy. Por su intercesión, que el Señor les conceda experimentar siempre su cercanía amorosa. Santo Padre,
Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompaña con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridas hermanas y hermanos, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en el bautismo. Los 4 evangelistas narran ese momento, que es fundamental en la revelación, porque es una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre proclamó su Hijo amado y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. En el Jordán, Dios Padre consagró a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey, ungiéndolo con el óleo espiritual, que es el Espíritu Santo, para llevar adelante su misión. En el gesto de la unción con el crisma se simboliza la comunicación del Espíritu Santo a quien lo recibe. Cristo es el ungido del Padre. Y los cristianos somos ungidos a imitación suya. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el óleo perfumado y la Iglesia es el cuerpo de Cristo donde esa fragancia se difunde. Cuando en la misa de Jueves Santo se consagra el óleo llamado crisma, el obispo pide por quienes recibirán la unción en el bautismo y la confirmación, para que sean en el mundo testigos fieles de la redención y portadores del buen olor de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española y los animo Veo banderas mexicanas, salvadoreñas, argentinas, uruguayas. ¿Cuántos hispanoparlantes? Los animo a difundir el perfume de Cristo por medio de los frutos del Espíritu Santo, es decir, dando testimonio del amor, la alegría, la paz, la afabilidad y la bondad, entre otros. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y ancianos enfermos y cuantos sufres. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora el resumen de la catequesis. Continuando o ciclo de catequeses acerca do espírito e da esposa, hoje meditamos sobre cómo... Continuando la serie de catequesis sobre el espíritu y la esposa, hoy meditamos sobre cómo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán y cómo se difunde en su cuerpo, que es la Iglesia.
En el Jordán, Dios Padre ungió a Jesús con su espíritu, consagrándolo como sacerdote, profeta y rey. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde el momento de la encarnación, pero en el bautismo recibió la unción con el Espíritu para su misión. El Señor comunica esta misión a la Iglesia, su cuerpo místico, y así nos convertimos en un pueblo sacerdotal, profético y real. La imagen de la unción con el Espíritu nos remite al sacramento de la confirmación, en el que somos ungidos con el óleo perfumado de la confirmación y recibimos el don del Espíritu para la misión, para difundir el buen olor de Cristo por todo el mundo. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese, in modo speciale i pellegrini della parrocchia Santa Rita di Cassia di Tumbiara, unti dallo Spirito Santo, dono ineffabile dell'Altissimo, rinnoviamo il nostro impegno missionario di portare il profumo di Cristo a tutto il mondo. Dio vi benedica. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa, especialmente a los peregrinos de la parroquia de Santa Rita de Cassia en Utumbiara, ungidos por el Espíritu Santo, don inefable del Altísimo. Renovemos nuestro compromiso misionero de llevar la fragancia de Cristo al mundo entero. Que Dios los bendiga. Em levar o perfume de Cristo a todo mundo. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين Santo Padre, los visitantes de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. تكلم قداسة البابا اليوم على الروح القدس الذي يقود شعب الله إلى لقاء يسوع موضوع رجائنا وقال El Papa afirmó en su catequesis: queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en el bautismo. Los 4 evangelistas narran ese momento que es fundamental de la revelación, porque es una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre proclamó a su Hijo amado y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. En el Jordán, Dios Padre consagró a Jesús como profeta, sacerdote y rey, ungiéndolo con el óleo espiritual, que es el Espíritu Santo, para llevar adelante su misión. En el gesto de la unción con el crisma se simboliza la comunicación del Espíritu Santo a quien lo recibe. Cristo es el ungido del Padre y los cristianos somos ungidos a imitación suya. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el óleo perfumado y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde esta fragancia se difunde. Cuando en la misa del Jueves Santo se consagra el óleo llamado crisma, el obispo pide por quienes recibirán la unción en el bautismo y la confirmación, para que sean en el mundo testigos fieles de la redención y portadores del buen olor de Cristo.
لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fratelli di lingua araba, sia lo Spirito Santo all'inizio di ogni attività, incontro e annuncio. Egli vivifica e ringiovanisce la Chiesa. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre ha dicho, saludo a los fieles de lengua árabe, que el Espíritu Santo esté al comienzo de cada actividad, reunión y proclamación. Él vivifica y rejuvenece a la Iglesia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej También los fieles de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarle al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa. Przez to namaszczenie Bóg Ojciec skonsekrował Jezusa na króla, proroka i kapłana. En la continuación de la catequesis reflexionamos hoy sobre el Espíritu Santo. Vemos que desciende sobre Jesús en su bautismo en el Jordán. Mediante esta unción, Dios Padre consagra a Jesús como Rey, profeta y sacerdote. Recibe la plenitud del don del Espíritu para su misión, que como cabeza transmitirá a su cuerpo, que es la Iglesia. San Pablo escribe a los Corintios, porque nosotros somos el perfume de Cristo agradable a Dios. Sabemos que lamentablemente a veces los cristianos no difunden la fragancia de Cristo, sino el desagradable hedor de su pecado. Esto no debe distraernos de intentar, en la medida de nuestras posibilidades y cada uno en su entorno, ser la buena fragancia de Cristo en el mundo, que emana de los frutos del Espíritu y que son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Saluto i pellegrini polacchi. Il nostro mondo, segnato da guerre, segnato da divisioni, ha più che mai bisogno dei frutti dello Spirito Santo. A partire dalle vostre famiglie, dai vostri ambienti di lavoro, portate nella vostra vita quotidiana amore, pace e bontà. Le vostre preghiere per l'intercessione della Madonna di Hasnagura, alla quale così numerosi vi recate in pellegrinaggio a piedi in queste settimane, concedano al mondo il dono della tanto desiderata pace. Vi affido alla materna protezione di Maria e benedico la vostra patria. Saludo a los fieles polacos. Nuestro mundo, marcado por guerras y divisiones, necesita más que nunca los frutos del Espíritu Santo, dijo el Papa. Empezando por sus familias y sus lugares de trabajo, lleven el amor, la paz y la bondad a su vida cotidiana. Que sus oraciones por intercesión de Nuestra Señora de Jasnagura, a la que tantos de ustedes peregrinan a pie en estas semanas, concedan al mundo el don de la tan deseada paz. Los encomiendo a la protección maternal de María y bendigo su patria. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá su bendición apostólica que extiende a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular saludo a los fieles de las parroquias de San Domenico in Crotone, San Rocco in Dolo e la banda San Rocco in Dolo y la banda de Caprarola. Hoy, conmemoración del Pontífice San Pío X, si celebra il giorno della catechista. en muchas partes del mundo se celebra el Día de la Catequista. Alle nostre catechiste, che portano avanti Nuestros catequistas llevan adelante in alcune parti del mondo su labor. sono i primi a portare avanti Y en algunas partes del mundo son los primeros en llevar la palabra. Que el Señor los haga valerosos a todos los catequistas. Mi pensamiento se dirige por último a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Siguiendo el ejemplo del Santo Pontífice Pío X, los animo a adherirnos a Cristo mediante la escucha de su palabra. Y por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania. No olvidemos Myanmar. Y tantos de los países que están en guerra. Recemos por la paz. No olvidemos Palestina, Israel. Que ci sia la pace lì. Que allí llegue la paz. A tutti voi la mia benedizione. A todos ustedes mi bendición. Si alza. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.